Uno. ¿Qué tal, ¿Qué amigos? tal? Somos sus críticos autoproclamados con un video nuevo para hoy. Y esta ocasión vamos a estar hablando de, bueno, con excusa, con pretexto de la nueva película de Yorgos Lanthimos, Bugonia. Vamos a dar un repaso a la filmografía para ir entendiendo de dónde viene y hasta dónde ha llegado el director, que personalmente es uno de mis favoritos, que en tu caso no tanto, que sí, Me gusta mucho, sí. sabes disfrutar mucho de él, pero bueno, no, tampoco así Sí, tan de los favoritos, ¿verdad? no, tiene muchos detalles que Ya, de hecho en este análisis fue ya iremos profundizando. comentando el por qué no, Sí, claro. Pero pues pero bueno, entonces hoy bueno, traemos Yorgos Lanthimos, director griego. nacido en 1973, ¿correcto? Estudió prácticamente sí dirección de cine y televisión, pero en sus años tempranos estuvo en el teatro experimental, así, ajá. Cosa que va a influir muchísimo en sus primeras etapas como cineasta. Correcto, y ahora que hablas de hecho de las primeras etapas como cineasta, mm, como tal, bueno, a ver, vamos a ir hablando muy brevemente de su filmografía, no vamos a ahondar tanto para que no quede esto tan largo, pero miren, su primera película de hecho fue una colaboración que es como codirección, como tal, la primera, que si bien en la página oficial de él no viene como tal ahí la película, pero sí, digamos, en los récords viene que colaboró en una película en 2001 que se llama My Best Friend. Esa es la única que yo no he visto de él. Está en la sinopsis como una comedia sexual que pasó, pues bueno, sin pena ni gloria, que ahí pues prácticamente digamos que no se le atribuye como su primera película, pero bueno, digamos que por ahí por donde empezó, ¿no? Sí. Y ya estamos tan solo ahorita hablando de que tiene entonces, a ver, como sus inicios en su currículum, el teatro experimental, comedias sexuales medio con tono de comedia negra, entonces ya nos viene hablando de cuáles fueron sus inicios y hacia dónde iba, ¿verdad? Lo cual habla mucho de sus bases, ¿no? Claro, y que sin duda en muchas películas de las más recientes tiene mucho este tono que, si bien a muchos no les encanta o no les termina de encantar o les parece raro, incómodo, a muchos como su servidor, no sé en tu No, sí, caso, claro, su comedia es muy particular. nos Sí. encanta, nos parece algo muy refrescante para la industria. Y bueno, para seguir en la línea de tiempo, o sea, en el 2001 hace esta codirección que se llama My Best Friend, que ya la dijimos. En el 2005, ahora sí, su debut solitario, Quineta, que es algo más, Ese pues no lo he visto. ajá, la comento rápidamente. Es algo tremendamente experimental, la verdad es que esa no es la que menos disfruto, diríamos, de él. Pues es bastante fría, de hecho aquí ya se ve totalmente cuál es su estilo. Bueno, claro, no estaba consolidado, pero empieza como a hacer su propio estilo, donde hay actuaciones muy frías. En esa película en especial hay mucha carencia de diálogos, y como tal no alcanzas a veces a primera vista a entender exactamente qué está pasando en pantalla. Es un poquito tediosa de ver, que bueno, para aquellos que disfrutan del director, pues es interesante como para ir sabiendo cuál fue su camino, su trayectoria a lo que es su cine al día de hoy. Yo en lo personal te diría, a menos de que seas muy fan, sáltatela, no tienes nada ahí que, digamos, agarrar más que en la historia. Pero bueno, ya en su siguiente película, que es ahí donde podemos realmente empezar a hablar, en el 2009, en el Festival de Cine de Cannes, Dogtooth. Canino. Canino. ¿Cuál también es bastante criticada, ¿no? Por el hecho de dónde saca la inspiración. Lo cual No no. es que esté confirmado, pero Sí, creo que esa es la crítica de por medio, que se nunca hay hace una el rumor confirmación. exactamente de que él copió la idea de Arturo Ripstein, El Castillo de la Casi de Pureza. por esa, Sí, de pronto, ya desde ese momento, desde Camino, vamos a observar cierta crítica que se va a ir formando y acumulando Lantimos hasta la actualidad.
en cuestión de dónde surgen sus ideas, de cómo las ejecuta, del público para el que va dirigido. O sea, yo en lo personal soy partidario del cine de Lanthimos. Creo que de los directores actuales, desde Von Trier, no tenemos propuestas más frescas hasta ahora con Es Lanthimos. uno de los más propositivos, Sí, ciertamente. actualmente sí, pero si bien también luego comprender un poco este cuestionamiento de la crítica ante sus propuestas. Y bueno, ya desde el momento uno, formalmente con sus películas ya más pues sí, en forma, surge esta pauta para la crítica por este tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro, que cuando llamas la atención con ideas, digamos, entre comillas, porque bueno, ahí queda la apertura de si se la pirateó o no. Con esas ideas tan originales, claro, a ver, ninguna idea es 100% original, siempre te Ujú. terminas inspirando ya sea de lo que ves en tu día a Claro. día, todo inspira, o sea, nada es un 100% original, que bueno, a ver, es una propuesta fresca, por así decirlo. Sí, siempre va a venir estas críticas. Pero bueno, de hecho en el Festival de Cannes con Canino ganó el premio de Uncertain Regard, que significa como una cierta mirada, siempre se lo dan a películas de directores que apenas van Imagino. emergiendo. Entonces digamos que esa fue como realmente la película que lo empezó a dar a conocer entre los círculos de cine, entre la crítica ya más seria, entre las personas que hablan de cine, ¿no? Entonces ahí es donde digamos que lo puso ahí en el radar Claro. de los especialistas de cine. Y bueno, posterior a esa estuvo Alps en el 2011. En esa también ya curiosamente sí se empieza a ver cómo efectivamente trae ideas muy originales en Alps, por decir un poco de qué se trata. ¿Tú has visto eso, por cierto? Sí, sí, sí Sí. lo he visto. Yo también Sí, ya he visto todo lo que vamos a mencionar a continuación, sí lo he visto. actores que, bueno, es una empresa de actores que suplantan gente que falleció para poder ayudar a las familias a lidiar con el duelo. Ya desde ahí la idea es cómica o absurda, No, ¿no? fuera De algún de otro modo. cómica, a ver, para comentar algo que a mí me parece Es algo curioso, en absurdo. muchas culturas sabemos, por ejemplo, acá en Latinoamérica es un hecho, ¿no? La muerte es, hay muchos tabús sobre Ujú. la muerte. No sé qué tal estarán en esa región de Europa, Grecia específicamente, no sé qué tipo de costumbres o tabús tenga respecto a la muerte, pero acá algo así es inconcebible. Sí, Acá se claro. respeta mucho al muerto, ya ves, incluso tenemos esta festividad del Día de Muertos. Claro. O siempre Entonces, decir en paz descanse o pésame después de mencionar claro, algo sí, muerto, tal sí. cual, tal Hay cual. mucho tabú alrededor Ese del es muerto. incluso como hay como una especie de ritual de decir que en paz descanse, como una especie de costumbre como para decir, no, no quiero que eso se Sí, combine, que esa energía se combine conmigo. Pero volviendo a este, entonces sí, como tal, ahí ya, tanto en Canino, es más, volviendo un poquito a Canino, que pues ni siquiera dijimos un poco de qué trataba, pero bueno, sí, un señor que tiene encerrado de cierta forma a su familia. sí, como privados de la realidad. De la realidad, no, tal cual, y qué bueno que lo mencionas así, porque les tiene como su propio lenguaje, hay unas palabras que les hizo entender que significaban otra Yo me cosa. recuerdo mucho de una específicamente el teléfono, el salero se llama teléfono para ellos. O sea, les enseñan ese tipo de lenguaje distorsionado. O sea, en vez de decir pásame el salero, es pásame el teléfono. ¿Por qué? Pues para evitar que en cualquier momento llegue un externo y ahí les diera información de más, ¿no? Entonces, Sí, los tenían prácticamente privados del exterior, tergiversados en la realidad. sí. Entonces ya estas dos, hablando de Canino y de Alf, sus primeras dos películas eran propuestas tanto originales como provocadoras en el concepto, ¿no? Sí, sí, claro. Son películas que como tal, wow, pues no te esperas ver algo así. O sea, si las empezaras a ver, digamos, desde cero sin saber de qué van, sorprendería bastante como Sí, el tipo de historia que se está viendo, que esto es algo que pues, se repite más adelante en su carrera. Entonces sí, Alps como tal pues trataba de eso, ya podíamos empezar a ver este tono muy frío de actuaciones, que sí, siempre son actuaciones muy frías, estas primeras también, incluso más adelante sigue eso, que ya un poquito mejor estilizado, si acaso. Pero bueno, en estas dos sí se empieza a ver un cineasta muy original, muy provocador. Que a ver, otro paréntesis. Tanto
tanto DocTube como Alf son ya, al menos en escritura del guión, de la idea, colaboración con FT's Philippou, que es quien le ayuda a hacer justamente estos guiones. Esta dupla se va a estar repitiendo más hacia adelante y que bueno, pues muy prolífica esta dupla que hace con esta persona que le ayuda a escribir estas historias tan buenas. Haciendo otro paréntesis Sí, breve, ¿no? es curioso en esta transición, en esta etapa primeriza de Lantimos, lo que observamos en técnica de cámara, lo que observamos actualmente, es muy curioso el motivo del por qué y resulta que su cine termina siendo tan amateur al comienzo y tan teatral porque no tenía tanto conocimiento ni alcance al tecnicismo cinematográfico. Y eso es un punto muy curioso que a mí sí me hizo cuestionarme un poco esos dos puntos. No es validarlo totalmente, pero sí cuestionar un poco sus puntos y entender más la crítica a veces tan severa al momento de él. Pero por ende no tampoco lo critico, realmente disfruto mucho de su cine, no por nada voy al corriente con sus películas también, o sea, es fresco, como lo mencionas, es fresco, no tiene miedo a la censura, a la crítica, eso me gusta bastante. Al final del día, por ejemplo, en estas dos películas nos muestra situaciones pervertidas, situaciones incómodas. Es crudo y esa crudeza me gusta. Siempre voy a respetar a un artista que no tiene miedo a presentar lo que quiere exponer sin importar el recibimiento del público y para mí eso es un punto a favor muy grande en Antimos. Sí, que a fin de cuentas, bueno, yo he pensado sobre este aspecto, que como tal, pues un director para eso está, ¿no? O sea, para poder valerse de su equipo para lograr plasmar la visión que tiene de algún proyecto, ¿no? Incluso también hablemos de los proyectos que se eligen para dirigir, ¿no? Muchos directores de los que hoy en día son muy famosos, que claro, hay los que sí son tanto escritores como Sí, claro. directores, y eso es un mérito pues grandísimo, pero de todas formas, algunos otros muy famosos, no sé, digamos, Scorsese con Paul Schrader se va ahí hacen dupla para hacer algunas películas. Por ejemplo, Scorsese hizo Taxi Driver y Raging Bull, que son de esos mejores, pues fueron no una idea original, pero que sabe escoger proyectos. Y volviendo acá a Lantimos, me parece que el hecho de valerse de la idea de alguien más, pero claro, saber trabajar en conjunto para lograr este tipo de películas, de situaciones, pues también tiene un cierto mérito decir, bueno, ha sabido elegir bien con quién trabajar Eso y sí. cómo sacar el mejor provecho de esa dupla o de la idea en sí. Entonces, bueno, sí, que claro, si acaso no es tan destacable como quien sí se avienta tanto la idea como la dirección, pues claro, Claro. eso es plausible, sin duda. Pero que igual, como dices, no le termina de meritar su trabajo a Lantimos, ¿no? Claro. No, aparte, a ver, lo que también hay que reconocer el Antimos es este trabajo duro y esfuerzo que ha dado los años más recientes, ¿no? El hecho de estar lanzando películas tras películas. Yo honestamente pensé que en esta ocasión en Bugonia iba a flaquear bastante y fue lo que te dije cuando preguntaste qué Claro, claro. expectativas tenía. Dije, a ver, yo voy sin expectativas por el hecho de que ya era la tercera película consecutiva. O sea, antes de esto, antes de esta trilogía Stone, por así llamarla, Sí. había descansado un poco con la primera que salió con Emma Stone, ¿no? Con la favorita se tomó como un lapso de unos 3 años, 2018-2021, y luego ahí se agarra de corrido a sacar estas tres películas. Y honestamente yo pensé que iba a flaquear un poco aquí en Bugonia por pues tanto trabajo, pero no, sorprendentemente fue un acierto total, al menos para mi parecer. Tal cual. Bueno, siguiendo la línea de tiempo del Antimos, su siguiente película en el 2015, Lobster. Lobster es una de mis favoritas. Ahí también igual hace colaboración con el ya mencionado F.T. Philippou. De hecho, a ver, para saltarnos ya esos datos, prácticamente F.T. Philippou le ayuda en Lobster, le ayuda en Killing of a Sacred Deer.
Kinds of Kindness. Y pues prácticamente esa le ayudó muchas veces digamos, dar la idea del guión, sí, prácticamente de ese escritor del guión. Ujú. Y hacen esa dupla en todas esas películas. Entonces, en Lobster, pues también otra vez viene con una idea súper original, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, honestamente, una propuesta muy, muy interesante el concepto que maneja. Que para comentar de qué trata, es en un futuro no muy lejano, no recuerdo si hay años, sí, como No, no, un no, no, año. no como comentan una especie de tiempo, pero pues, digamos que es una especie de distopía así, donde es una sociedad que, digamos que te obliga a estar en pareja. Sí, y te da un cierto lapso hay una dinámica o ciertas reglas donde hay un lapso que cumplir para conseguir pareja y se te da las herramientas y las opciones para que tú consigas la pareja. Y si no es en ese lapso, pues la consecuencia es convertirte en un animal de tu elección, ¿no? Sí, y asimismo, bueno, se sabe y no tan a manera de spoiler que también hay como una comunidad están en contra, digamos, de este tipo de ley, donde se llaman los solitarios, y a la vez ellos están radicalizados, pero al opuesto, como estar solos y Ajá. no tener Sí, es pareja. como producido ser como el golpe anarquista de esa distopía, ¿no? Correcto, entonces se crea por ahí una narrativa bastante interesante al respecto que sí, tiene también su toque de comedia, tiene su postura de pronto muy, muy fría, Sí. un final que bueno, no por hacer spoiler, pero wow, sí deja pensando. Entonces otra vez sí busca Lantimos seguir proponiendo ideas originales, seguir provocando, hacer pensar al espectador. En realidad yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, no son películas tan digeribles a primera instancia. No, a ver, lo que sí es claro es que Lantimos tiene tenía muy, muy, muy específico en esa etapa en dirigirse directamente al público de consumidor de cine de arte. O sea, todas esas tres películas que mencionamos es, no son literarias, o sea, no es una traducción literaria de lo que ves, lo masticas y lo procesas así. No es todo más, por ejemplo, aquí en La Langosta hay un discurso un poco más político. Siempre con Lantimos vamos a estar en un espectro de relaciones de poder. O sea, yo creo que es uno de sus pilares más fuertes en su cine y es las dinámicas de poder. De algún otro modo en sus películas siempre las está tocando. Entonces, es trabajar la película, verla, asimilarla. Yo, por ejemplo, en sus últimas películas las he procurado ver más de 2 veces para poder sacar el provecho completo. Sí, sí es un director de pensar, de analizar, de dar más de un visionado, porque de pronto sí te presenta muchas posturas psicológicas, que de hecho es uno de los motivos por los cuales yo creo que no le está encantando al público actual tanto a Lantimos. A partir de Poor Things, bueno, antes de llegar ahí, Sí, sí, seguimos vamos rápidamente, ya cronológicamente casi llegamos llegando allá. ahí, La continuando con el punto. siguiente fue 2 años después de Lobster, en 2017, de Killing of a Sacred Deer, que es prácticamente para mí top 3 de Lantimos, pero bueno, al final podemos decir que top 3 top Sí, top 4 top 3 3 top 3 top 3 para dejarlo ahí sí. más selecto. Sí, The Killing of a Sacred Deer. Ahí, que por cierto, ahí fue donde alguna vez tal vez no estamos tan de acuerdo, pero bueno, tiene, Sí. tiene, tiene bastante también de lo que ya venía construyendo otra vez. De hecho, vuelve a utilizar a Colin Farrell como protagonista, ahora como un doctor que un paciente de él fallece en una operación Ujú. y el hijo de esta persona que fallece en la operación empieza a tener como contacto con él, empieza a crearse igual una dinámica muy extraña Sí, de convivencia. de convivencia y de poder y que bueno, solamente se va tornando cada vez más
Es perturbadora, ¿no? Perturbadora, ¿no? Yo creo que sí, estaba buscando la palabra porque es muchas cosas. Sí. Se torna de pronto extraña, lúgubre, perturbadora, se convierte totalmente en una especie de thriller psicológico con que claro, como dices, de pronto a veces no se puede tomar tan literal lo que está pasando, sino hay que como que encontrar una especie de metáfora, Simbolismos. simbolismos, que en este caso, bueno, sí, también no haciendo spoiler, pero más o menos ayudando a cómo entenderla si es que la quieren ver después. Tiene que ver con una fábula griega. Ujú. Entonces, sí, The Killing of a Sacred Deer también, de hecho, bueno, aquí yo quiero destacar, curiosamente, solo para hacer una ligera pausa, que el Lobster ya de por sí me gustaba la fotografía, ¿no? Pero en esta de Killing of a Sacred Deer, Killing of a Sacred Deer es una de las fotografías que más disfruto, no sé, me parece excelente, fue para mí como que realmente ahí me atrapó Yorgos Lanthimos en aquel año, me tocó verla y dije, wow, esto es algo más, esto es algo Realmente más. cine. Sí, 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 esto es cine. Entonces sí, me parece que ahí ya, aparte de estos aspectos que venía construyendo, que es relatos un poquito más originales, provocadores, acá incluso ya empieza a meter una estética que incluso tiene mucha similitud con la estética que maneja Kubrick en Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados. Pues él tomó las expresiones de Kubrick, ¿no? Sí, sí, Sí sí, lo tiene comentaron en una influencia entrevistas, sí. estética de Kubrick, que es también uno de los mejores cineastas de la historia, Claro. y que se le reconocía mucho por su estética. Entonces, ahí ya se va, para mi gusto, solidificando su carrera, ¿no? Que si bien no fue, digamos, un hitazo la película, entre el círculo de críticos ya se le consideraba como un gran autor y un director que iba pisando fortísimo. Sí, claro, se tenía bastantes expectativas. A partir de ahí se empezó a poner en el radar con, sí, levantando las expectativas de la crítica. Correcto. Y después de eso, ahora sí tenemos la colaboración que sería recurrente al día de hoy. En el 2018 hace La Favorita, bueno, estrena La Favorita con Emma Stone, Esta fue su primera película juntos. su primera película juntos. Entonces en esta está Emma Stone, Olivia Colman, Rachel Weisz. ¿Qué hay con La Favorita? Esta, ayúdanos que tú la tienes un poquito más Esa fresca. sí fue la última que vi de la que me faltaba ver. Y me gustó bastante. Como que yo sí termino compaginando más con el cine un poquito menos sondeado de Lanthimos. Me gusta su lado más abstracto, más pues disperso, pero la favorita me encantó. A mí me gustó mucho visualmente, justo lo que te pasó con con este anterior. Sí, el sacrificio de un Ajá, ciervo del cielo sagrado. sagrado. A mí me pasó aquí con la cámara, la dirección de cámara se me hizo muy interesante, muy Sí, ya padre. se ve totalmente como le preocupa el tener una estética pues diferente, ¿no? Más artística, más compleja, por lo menos en lo visual sí se esmera bastante, se ve que se esmera bastante. Que aquí lo que iba a comentar hace rato que rescaté este punto, y es que lo curioso es que el Antimos a partir de aquí empieza a aprender a utilizar lentes de cámara, empieza a utilizar más, aprende a utilizar otras herramientas en la cámara y en el tecnicismo, en la iluminación. Entonces es muy curioso cómo él no traía este conocimiento previo hasta a partir que empezó a meterse un poquito más en la industria hollywoodense. Y aquí es donde yo creo que Lantimos empieza a redefinir su cine o a darle una dirección más específica, porque si al inicio tenía todo este lado más amateur, más abstracto, más disperso, y a ver, le juega un poco en contra y no, porque a partir de aquí, al tomar a Emma Stone, empieza a agarrar otro público que no era su público. Entonces de aquí le surge todavía más crítica. Sí, Pero pues curiosamente, bueno, te voy a interrumpir un sí, poco, claro. creo que tienes algo de razón ahí, sí, Emma Stone ya tenía fanáticos que la seguían casi que
no por decir religiosamente, pero ya era muy conocida, vamos. Venía de Sí. hecho de ganar un Oscar con La La Land. Había estado en muchas comedias en su etapa temprana. ECA, Superbad, Crazy Stupid Love, que está muy buena también. Entonces venía como un poco de las comedias románticas. Y en La La Land, pues un musical. Ahí digamos que pues tampoco. Sí, claro, ya se le veía un poco más de actuación, pero tampoco era wow, No, digamos. su dirección iba más, o sea, la expectativa que yo tenía de Emma Stone es que iba para una actriz más pues de Hollywood. Pero sin duda, La La Land yo creo que la hizo todavía destacar mucho más como Sí, actriz. Y que pues Lantimos sí supo, digamos, agarrarla en un muy buen momento para aprovechar, digamos, ya también esa base de fanáticos y hacer una película que, digamos, ya utiliza pues todavía actores más conocidos, ya hablando de actores oscarizados. Y que aparte, bueno, es también no deja de ser una propuesta de autor, ¿verdad? Um, Prácticamente aquí hablando de Favorite, lo que es Favorite y su siguiente película, Poor Things, ahí se apoyó, creo que es el escritor de guión Tony McNamara. Ahí pues sí, siempre está apoyando también de gente que le ayuda a crear esas historias. Creo que la única que él escribió como tal fue Kineta. únicamente es que casi no tiene diálogos, es también lo curioso. Sí, eso es lo interesante a comentar, ¿verdad? Pero sí, Emma Stone sin duda fue una perfecta elección para él y claro que se vio más adelante como se acomodó bastante bien con Sí, ella. no es por menospreciar para nada el trabajo previo antes de antiguos de Emma Stone, pero honestamente, por menos desde mi punto de vista, la reinventó. O sea, Potenció las habilidades que por sí como él ya sí, traía yo creo, pero yo nada antes de la más. favorita veo el cine de Emma Stone y nunca me imaginé que iba a llegar a hacer ese tipo de cine, honestamente. O sea, no, yo la veía por otro rumbo, entonces siento que... Y aquí es otro punto que quiero tomar y que resalto mucho en el trabajo de Emma Stone y Lantimos, y esta reciprocidad en el momento de trabajar y cómo se desentraigan muy bien. Yo de pronto sigo sus entrevistas o cómo se hablan uno del otro en comentarios y los veo con mucho respeto y apoyo mutuo Sí, y eso, incluso esta admiración mutua, ¿no? exactamente, yo siento que eso les tiró, les jugó muy bien a su favor, ¿no? Porque pues de pronto sí, él tiene esos elementos teatrales, les gusta mucho darle libertad a sus actores al momento pues, de expresarse en escena. Mucha libertad que a veces algunos otros directores no dan, o la dan de manera cuestionable, como por ejemplo con Montiel, ¿no? Que de pronto sí tiene esta apertura a que se desenvuelvan sus actores, pero terminan utilizando métodos cuestionables, efectivos pero cuestionables, Sí, claro, que aquí no claro. es el caso. Entonces, ver este lado un poco más equilibrado entre la libertad y la dirección y el mandato, le lleva, y es muy curioso que tenga esta actitud tan tranquila a pesar de que le encanta estar hablando de las dinámicas de poder, ahorita que lo pienso. Correcto. Me parece curioso eso e interesante también, pero sí, definitivamente una dupla fascinante ellos dos, ¿no? Y que bueno, en donde ya explotan por completo es en su siguiente película, que es en el 2023, Poor Things, que a mí pues personalmente me gusta bastante, pero suelo llamarle acá entre nosotros Lantimos Pop. Sí, tiene algo de eso. Decide hacer una grandísima producción. Me parece que esa tal vez fue su película más cara, no sé si Bugonia, pero bueno, hasta ese entonces era su película más cara. Y se ve en el trabajo de producción Sí, totalmente, todos los efectos que utilizó. De hecho, su película tal vez más efectista, ¿no? Tanto en todo el universo que crea, es una especie literalmente es Frankenstein femenino. sí. No, a mí la personal creo que Poor Things es la que más me gusta de él, porque para mí tiene todos los aciertos, ¿no? O sea, tiene fotografía, tiene actuación, banda sonora, vestuario, o sea, y las técnicas de cámara. Aquí ya se ve que Lantimos
empieza a aprender a utilizar todo y quiere utilizar todos los tipos de cámaras, el ojo de pescado en todo momento. O sea, él sí, ahí se ve que estaba, yo creo que como niño en dulcería, en juguetería, encantado utilizando esto y el otro. Y Claro, de todas maneras sin perder el rumbo ni la estética. O claro, sea, se sigue viendo tremendo, ¿no? sí, Hay tomas, me acuerdo de esa película que se hacen, bueno, a secuencias en blanco y negro, sí, luego con tremendamente saturado de color, tomas muy curiosas como las que hace con la del ojo de pescado. La verdad se utiliza todos los recursos que tiene a la mano para hacer de esta una grandísima película, de verdad. Se me hace que logró un equilibrio importante entre el cine, digamos, más digerible, más comercial, pero aún así no dejando de lado el hecho de que sea una propuesta autoral sí. bastante fuerte. Otro punto a destacar que también noto que le gusta mucho a Lanthimos es el tema del baile. En sus películas frecuentemente hay escenas muy impactantes de momentos musicales, como por ejemplo en la favorita anterior a Poor Things, en Poor Things también hay unas escenas muy apreciables Kinds of Kindness también hay una escena por Kindness, ahí. es cierto, también con Emma Stone, le gusta también estar explorando, es que vaya, son como esas herencias del teatro que trae. Sí, claro. Entonces, ya en este punto, Que de hecho, a ver, para hacer la pausa en Poor Things, creo que también ganó Emma Stone su segundo Oscar. O sea, le dio Oscar a Emma Stone, no recuerdo bien. ¿Tú no recuerdas? recuerdo, no recuerdo la verdad. Yo recuerdo como que sí, ¿eh? ¿Sí? Pero ¿Para sí, mejor película sí, o...? no. ¿No? A mejor actriz. Ah, ok. A mejor actriz le dio. Y creo que también, si no me equivoco, sí fue. Bueno, no me acuerdo si mejor película, pero de que Emma Stone ganó otro Oscar, ganó otro Oscar. No, para mí eso es bien merecido. Si bien mucha gente sí criticó su papel, justo la que no estaba como acostumbrada a ese tipo de cine, pero a mí me gustó bastante, siento que lo hace de una manera increíble, o sea, yo sí le compraba la actuación, los movimientos tan inciertos Yo como creo la que sí, tal niña, vez o su mejor sea, actuación en lo que son las películas que tiene de Lanthimos. Bueno, tal vez Bugonia, pero siento que en Buonia no destaca un poco menos. tanto, Ajá. sí, un Sí, poco tal vez entonces menos. Poor Things, ¿verdad? Por sí, es que de verdad es a los movimientos que ejecutaba. Como si fuera un Como si fuera infante. un infante. No, a mí se me hizo increíble, se me hizo una Muy buena, locura. muy También me buena. acuerdo que la fui a ver 2 veces al cine porque se me hizo Muy buena, muy muy buena buena. esa película. Y aquí es donde empieza esta racha, digamos, de tres películas seguidas a partir de Poor Things. En el 2023 Poor Things, como ya la comentamos. 2024 Kinds of Kindness. Que acá de hecho vuelve otra vez a trabajar con Eftimis Philippou. Y se puede notar, bueno, ya pasando a la siguiente película, cómo otra vez vuelve con estas historias tan crudas, tan oscuras. Incluso, bueno, ahí sí ya no sé si utilizaron comedia negra, tal vez sí en algunos momentos, Sí, yo pero sí, yo. es difícil de pronto de reírse de algunas de esas cosas porque sí son un Sí, a poquito veces más uno siente en la cuestión, ve fuertes. la sala de cine, ve la sala de cine tan serio y uno se quiere como que reír y dices, Sí. estaré enfermo yo, o así de risa, o de pronto sus películas tienen a jugar, también con Bugonia llega a pasar en algunos momentos. Que Kinds of Kindness, pues de hecho pasó muy desapercibida, se le dio poca exhibición. Se proyectó, pero digamos, casi no se habló de ella. Yo creo que No, por lo mismo, tal vez para mí, esa es la más, digamos, densa, la más densa de ver de las que tiene el Antimos. Algunos dicen que The Killing of a Sacred Deer, pero no, esta creo que es un poquito sí, más... al ser 3 historias, al estar dividida en 3 partes, pues es analizar 3 dinámicas de poder justamente, Sí, ¿no? claro, Es claro. analizar 3 funcionamientos y no, luego de pronto trae metáforas muy curiosas de exponer está muy compleja y está muy interesante. A mí la persona sí me gustó bastante. Sí. Y aquí es donde voy nuevamente este tema de a dónde se va encaminando los errores que tal vez pudo haber cometido. No sé si llamarlos errores porque hoy en día le está siendo fructífero, pero si bien sí se nota que dividió al público al momento de la selección de actores, de dar este brinco hollywoodense sin venderse a la industria, pues aquí es donde empieza la disrupción con Kind of Kindness. No, y qué bueno que mencionas eso de que dividió, porque sí, de hecho hubo muchos, los que eran ya sus fanáticos que lo estaban siguiendo. En Kinds of Kindness les alegró que volviera, digamos, a las bases, entre comillas, porque sí, Poor Things
así como yo te comentaba, pues les pareció que ya se estaba haciendo más del lado hollywoodense de la industria que del lado más independiente y de autor, ¿no? Que claro, bueno, ya de independiente ya no tiene nada, ya está bastante apoyado Posicionado, sí, claro. por las grandes productoras. Pero que sí, a muchos les gustó esa de Kaiser Canes y a muchos la aborrecieron. Tenemos pues, conocidos que no les gustó para Sí. nada, que ni la han terminado de ver. Para los que son fanáticos del Antimus, yo estoy seguro que les podría gustar mucho. Ah, y bueno, ya ahora sí llegando por fin a la película que queremos pues mencionar con motivo de su reciente estreno, Bugonia. Wow, pues Bugonia es muy buena. Tú ya la fuiste a ver 2 veces, yo en una Ujú. ocasión. Bugonia, que en esta ocasión, pues bueno, es un remake. Digamos, la primera vez que hace esto, de agarrar una película y hacer un remake. Claro. Curiosamente, en alguna entrevista yo vi que decía que pues fue una historia que lo atrapó, que cuando vio el guión sintió. De hecho, ya se supone que después de Kaiser of Kindness decía que se iba a tomar ya una pausa porque ya pues había estado, digamos, haciendo películas de manera continua, tan solo estas que comentamos, tanto Poor Things como Kindness of Kindness, pues todos al hilo, que de por sí no es menor cosa. Pero que cuando vio el guión de Bugonia sintió que tenía que hacerla, tenía que aprovechar y hacerla. Y digamos que tomó ese impulso y aquí está, llegó Bugonia otra vez con Emma Stone, que por cierto, en Kinds of Kindness, Jesse Plemons, eso es algo de lo que hay que destacar mucho. Y lo utiliza ahora acá, bueno, Jesse Plemons, ¿no? El Sí. güero. Ah, Bugonia, ¿qué nos puedes decir de Perdón, para Bugonia? comentar es el nombre de la película que es el remake. Save the Green Save the Grand Planet. Planet de 2003, una película asiática. No, Mm, que si bien no sé si has escuchado que sí, digamos es remake por la primicia que tiene sí, como tal la historia, lo toman pero que como base. obviamente el cuerpo ya del desarrollo sí es muy distinto. Sí, claro. Que por ahí tratamos de verla, no se acomodó por ahí la agenda, pero bueno, Tiene ya su pendiente. ahí queda para quien quiera ir Sí. a donde surgió la idea original, Save the Green Planet, película asiática, que año concretamente 2003. del 2003. Bueno, sí, Bugonia. Yo para Bugonia, por una frase para definirla sería, es la delgada línea entre cuestionarse el rebaño y caer en la locura. Ok. Eh, Abarcamos rápidamente un poco sin spoilers. Y pues la premisa es una crítica política a toda esta... Política y ambiental. Sí, política y ambiental. Bueno, siendo que... Bueno, sí, tiene mucho de eso. Sí, sí. A la grande élite de todas estas personas que trabajan en empresas, industrias, en masa. A las personas un poco conspiranoicas. mm, sí, no sé, ¿quieres agregar algo más Sí, antes tal de cual sin otra vez spoilers? vuelve con dinámicas de poder, por decirle a la primicia tal cual, bueno, la sinopsis. Es prácticamente una persona que trabaja en cierta industria, decide que hay una importante CEO que está pues afectando el medio ambiente y que sospecha, aquí está el giro importante, sospecha que es, bueno, y esto se ve desde el inicio, sospecha que es un alien. Sospecha que es un alien y él junto con su primo deciden raptarla. Deciden raptarla y a partir de aquí es donde pues comienzan estos cuestionamientos, estas posturas tan extrañas, esta crítica que otra vez volviendo a esto que comentábamos, de pronto se puede sentir como una especie de comedia negra, pero curiosamente en las salas de cine no hay muchas risas que digamos. No, yo fui 2 veces y no escuché muchas No hay risas. demasiadas risas que digamos. Ajá. Cosa que, por ejemplo, recuerdo, yo le invitó una amiga
amiga suya a verla en su segunda ocasión, la segunda ocasión que fue, donde yo también fui y... Bueno, fuimos con varias personas. Sí, claro, bueno. Entre ellas destacó. Pero digo, destacó ella que no le gustó para nada, que se le hizo muy densa, muy fuerte, Sí. muy extraña. E igual, a mí sí me estaba dando risa muchas cosas, ¿no? O sea, de lo absurdo que a veces se pueden ver ciertas personas conspiranoicas. Pero la sala no se reía, no sé por qué. No, y estaba casi llena, fue lo curioso. La sala no se reía para nada. No sé, es curioso como hoy en día, ya no sé si es por cuestión de lo social, de que de repente está bien reírse de algunas cosas y de otras no. Lo políticamente correcto. Sí, y es un punto que quería tocar justamente, y es que, a ver, dentro de esta película también se ve mucho una crítica, no sé si indirectamente a la sociedad actual, a cómo ha influido el internet en nuestros pensamientos. Esa era la línea entre analizar y sobrepensar, a rebuscar o a tener información incierta en internet y más bien no saber buscar y estar disparciendo. em, y se ve muy claro en estos personajes que nos muestran, ¿no? O sea, de pronto tal vez están un poquito exagerados o apuntando hacia alguna patología, pero vaya, no falta la persona que pasa a tu alrededor que de pronto puede tener pensamientos ahí medios raros, que si al final ya de pronto sus fundamentos son fundamentos muy basados en internet o en como una... No, fuentes que no son del todo confiables o Exacto. que, vamos, hasta Sí, casi que pudiera uno creer que hasta se está empezando a crear una mentalidad de rebaño al respecto Sí. de ciertas ideas, ¿no? Que curiosamente en la película misma él pues revela como sus intenciones a esta persona secuestrada, interpretada por Emma Stone, y ella misma le dice, bueno, a ver, creo que no estás tan actualizado respecto a nuestros procesos y a la contaminación que actualmente generamos, que ya es mucho menos de lo que tú piensas. Y que incluso él se llega a ver frustrado en ciertos momentos ante lo convincente que está haciendo ella y lo poco informado que está con respecto a lo que creía estar. Exactamente. Entonces, de pronto sí se puede observar esta crítica que pone en pie. Y es más, está en una escena que tampoco considero que sea spoiler. Fue una escena que se me hizo muy, muy curiosa y fue a ver a Emma Stone antes de... Bueno, por no decir lo que pasaba a continuación, ¿verdad? Es Emma Stone en su camioneta cantando una canción. Yo la verdad ni siquiera recuerdo de quién es la canción, pero es de estas artistas genéricas cualquiera de Estados Unidos, no sé, Sabrina Carpenter o ese tipo de artistas, y va con su termo, estos que están de moda, y va cantando, y la pendejada se ve muy estereotipada. Entonces, de pronto tiene ese tipo de críticas silenciosas, que se me hacen muy, muy interesantes. No, y también, pues claro, acá creo que también en esta película, hablando del personaje de Mastone, antes de que fuera esa escena de la camioneta, se ve pues cómo está su día a día en el trabajo, ¿no? Y cómo incluso por ahí hay una pequeña escena donde habla sobre las jornadas laborales ya un Oh, poco claro. más cortas, pero con ese paréntesis de que si no has terminado igual y considera el irte antes o Sí, no. como esas nuevas empresas progres, que al final del día es la misma mierda, pero con una lavada de coco, ¿no? Con Sí, un discurso claro. soft. Entonces acá como tal la crítica es en general, la crítica no solamente es unilateral, sino es hacia ambos lados, ¿no? Sí. Como comentaba, está las industrias, es a la sociedad y sí, prácticamente digamos agarra parejo, cosa que a algunos pues tal vez también les parece como difícil de ver. De hecho, pues, no sé si estuviste escuchando un poco de que algunos sienten que ya se está repitiendo el Antimus y no veo cómo eso pudiera ser porque sus ideas son, bueno, las películas son diferentes, bastante diferentes unas de otras. Si acaso como comentamos el tema más recurrente y claro, no es como que sea tan obvio las dinámicas de poder, pero Creo que es por eso que comentan que se está repitiendo un poco Antimus. por cierto no sé si escuchaste que también después de esta, ahora sí se va a tomar un descanso. Pero curiosamente lo voy a Descanso más largo. extrañar, ¿eh?
Sí, 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 no, es yo un pues pedo encantado de la excelente, vida pero seguiré viendo todo lo que él nos traiga. un descanso siempre es bueno para sentar las ideas, para Claro, claro, y pues dejar también que la industria avanzando. siga avanzando, ¿no? Ver otras propuestas. ¿Qué te parece si, bueno, ya hablamos levemente de lo que trata? Vamos por último y ya en esta última parte con algunos spoilers para Sí, dar más o ya menos para dar nuestro punto conclusión de de vista esto. de lo que fue ya el clímax de esta historia tan peculiar. Entonces, a ver, tú al final, ¿qué tomaste, qué entendiste, qué pensaste? Fíjate que hablando de eso, creo que llegué a la conclusión de que es irrelevante si el final era un alien o no. Creo que sí es de una u otra manera una burla general para los conspiranoicos y para las grandes élites por parte de Yorgos. Es como, mira lo pendejo que suenas, pero tú como conspiranoico, como inferior económicamente a estas personas, como inferior a los estudios de este lado, pero mira también tú lo estúpido que te ves siendo tan genérico, superficial y tan inconsciente, entonces, pero a la vez de una manera tan respetuosa porque terminan dando a ambos por sus lados, ¿no? A ambos opuestos con este final que queda de que, mira, pues al final puede ser todo eso. Entonces, se puede interpretar de muchos modos, se puede hasta interpretar como una psicosis compartida, porque pues también es como que, a ver, Emma Stone primero lo niega, luego lo acepta por darle la buena, y luego ya cuando puede escapar, decide no escaparse y mejor también entrar a su juego mental, que ahí nos indica todo que sí es un alien supuestamente, ¿no? Pero también, o sea, si vemos desde un punto más psicológico, podría ser una respuesta al trauma ante, o sea, ignorando que no era un alien, ¿verdad? Si era una mujer blanca de alto prestigio, pues obviamente muy, muy fácil de romper un psique así. Entonces al ver esta violencia, y bueno, también fácil, pues no, sí vivió bastantes cosas traumáticas. Vio una muerte al frente, vivió ahí un secuestro, una implantación de ideas. Entonces, pues de tanto y tanto, también pudo haber sido ahí una psicosis compartida. Y al final, pues terminó con esta misma idea. Que caería nuevamente en el discurso esto de estar imponiendo o estar como contaminando con ideas conspiranoicas a la gente, ¿no? Claro, pues yo tal cual, creo que tengo una especie de lectura similar, que sí, muchos puristas del guión dicen que fue una traición lo que hizo, que el hecho de, digamos, que apuntar hacia los dos lados, de decir sí, que al inicio, según mi historia, estoy planteando a alguien que tiene un trastorno mental severo, el personaje de Jesse Plemons, y que obviamente se ve que ha tenido muchos eventos traumáticos en su vida. Ya ves esta situación del policía Sí, que que todo el tiempo apunta con un abuso apuntaba a un sexual. abuso, la enfermedad de su madre, La el ausencia de su abandono de su padre. padre. Entonces todo, Y encima la genética ya de enfermedades mentales por su primo también, ¿no? claro, sí, sí. O sea, todo apuntaba, conforme la construcción del personaje, todo apuntaba que era, pues, tal cual, una persona enferma mental, por no decir algún diagnóstico en particular, porque no tenemos especialidad en eso, pero sí, una persona que estaba enferma. Entonces todo apuntaba hacia allá, todo indicaba eso, y que al final pues nos da este giro de tuerca donde resultaba ser cierto, se pudiera tomar de muchas formas, y, por ejemplo, unos decían que si era realmente un sueño que estaba teniendo en Maston en camino de la ambulancia hacia el hospital, o que si realmente sí era un alien como tal, o que si el mismo Lantimos como tal quería dejar esa, como comentas, ¿no? Quería dar de cierta forma también por su lado a los que creían que lo fuera y por su lado a los que no. Entonces, es un final muy, muy interesante. Y también, a ver, fuera de que lo sea o no, construyó, me parece que estaba muy, muy bien
representado, bueno, hablando en cuestión de la imaginación, ¿no? Porque yo creo que nadie sabe cómo es una nave espacial por dentro, pero Claro. estaba bellamente estructurado el diseño de la nave y estos aliens de cabello largo. ah, entonces sí, muchos puristas del guión lo vieron como una traición, como algo que les pareció absurdo a aquellos que no son tan cuadrados, porque a ver, todos los que se consideren como, ay, es que el guión apuntaba a esto, o esto no cuadra o no machea con aquello, mira, la estructura de guión solamente es, digamos que es una línea que si quieres puedes seguir, pero que si quieres también puedes ir por otro lado. El arte no tiene que ser tan cuadrado, ¿verdad? Entonces, Me entiendo este punto que toman, porque al final ya pues la estructura de guión se apuntaba todo el tiempo en que pues había una patología de por medio, no era una realidad lo que estaba presentando. no, y cosa que ahí te va otra que también me parece muy, muy curiosa. Hay también esta crítica hacia, tanto en guión como en actuación, en guión, claro, por esto que ya comentamos, y en actuación, específicamente a Emma Stone, porque digamos que el mismo guión, la misma historia, no daba algún indicio dentro de toda la película a que sí pudiera ser un alien, a excepción yo creo que de una escena en particular que recuerdo, donde le están haciendo una prueba de voltaje y No, eso sí estuvo muy aguanta demasiado extraño. voltaje para una persona normal. Yo creo que ahí es donde yo rescataría y diría, a ver, ese sí fue un indicio de que había algo más ahí. O incluso el hecho de que cuando el personaje de Jesse Plemons fue al hospital, en vez de ella escapar directamente, mejor fue a la guarida de Jesse Plemons a ver a quién había secuestrado y qué había hecho con estas personas, ¿no? Qué cosa que no sería lo que una persona normal haría. Exactamente. Una persona Sí. normal simplemente escaparía y hasta ahí acabaría la historia, ¿no? Pero fue a ver qué había pasado con estas otras personas. Entonces ahí está este juego tan interesante de empezar a discernir entre lo que pudiera haber sido ficción, lo que no, pero a fin de cuentas no tiene mucha relevancia como comentas, porque lo que hay que captar de fondo es la crítica que nos quiere hacer Exacto. Yorgos Lanthimos. Entonces, a mí al final me parece irrelevante, puedo comprender varias posturas de interpretación y compartirlas, pero no me interesa la conclusión de si era una verdad. Siento que eso es como que estar viendo la punta del iceberg. De que, si era alguien o no era alguien, no me interesa si era alguien o no era alguien, me interesa todo el discurso de por medio. Y aparte, nos regala unas escenas muy interesantes de justo la nave y toda esta Está atmósfera. muy bien lograda, está muy, muy, muy bellamente Luego filmada. como que esta muestra de lejos de la nave, hay unas figuras extrañas que me recuerdan de pronto mucho a Bjork, Ok. mucho que presenta en su arte. Entonces, pues yo agradecí mucho esa estética nueva en su cine, es algo que no sé si volveremos a ver, si algún día va a animarse a algo de ciencia Con él ficción. nunca se sabe, yo creo que con él nunca se sabe. No, ¿qué parte ver? Yo creo que Poor Things tiene un poco también de ciencia ficción. Sí, Esta también tiene un poco de su ciencia realismo ficción. mágico, ¿no? De algún modo. Sí, pudiera entrar en varios géneros, ya ves, no es como tan plano de frascarse exactamente en algún Sí, género. justamente lo que hablábamos, ¿no? Es que es algo fresco, es algo nuevo que ver. Entonces, pues no me causa mucho sentido ser tan severo en ese aspecto con el tema del puritismo del guión, porque justamente volvemos a lo mismo, o sea, ya sabemos qué vamos a ver, o al menos uno como consumidor del antiguo ya sabe qué va a ver, sabe si vas a ver una obra abstracta, vas a ver algo interpretativo, vas a ver algo para pensar, para analizar. Entonces, si no quieres ver eso, si tú quieres un guión puro, pues también está en cartelera ahorita la nueva ola francesa, mejor lánzate a ver eso. Sí, O sí, sea, tal cual. entonces, sí. Pues, pues a ver, yo creo que para mí, bueno, hablando ya de Bugoni en particular, que le dimos, bueno, yo le di un 4.5/5. ¿Tú? Yo también cuando salí del cine le di 4.5, pero en el segundo visionado sí lo terminé bajando a 4, justamente por esta brecha tan amplia de interpretación. Al final del día sí es algo que termino apreciando personalmente, pero ya el momento de la crítica, el hecho de que no haya una dirección definida, para mí sí baja un poco ahí el tema del puntaje, Correcto. pero me gustó bastante, me gustó bastante, me agradó bastante, comprendo tu calificación y Sí. la comparto.
Pero ya en la segunda vista, al menos para mí sí fue un 4. Me acuerdo que la primera vez que la vi salí súper extasiado, súper emocionado. Eso también a veces influyó mucho. Por eso me gusta darles otro visionado en el cine, porque Sí, también pues baja un ya en el poco segundo visionado ya se tira un poquito el factor de la sorpresa, Sí, entonces exacto. ya más o menos sabes qué esperar y ya vas más bien a captar otro tipo de detalles, ¿no? Y por último, top 3 de Yorgos Lanthimos. Top 3. Pues yo creo que mi top uno sería Poor Things, Okay. después La Favorita y luego de eso Kind of Kindness. ¿Y tú? Ok. Está difícil, pero a ver, vamos a ver. Yo creo que mi favorita, no sé, prácticamente porque fue con la que me enganché, tal vez eso influye. Pero The King of a Sacred Deer es mi favorita totalmente. Ujú. Es la número uno. En el número dos, yo creo que tal vez, bueno, a reserva de que tal vez en un segundo visionado baje, pero Bugonia, ahora Ok. pondría esa ahí. Y en el número tres, Langosta. Langosta. Langosta me parece preciosa también, me parece muy, muy, muy buena. Perfecto, Entonces, pues si gustan por ahí déjanos en los comentarios cuáles son sus sus favoritas, favoritas. si vieron alguna lectura distinta sobre el final, también me parece muy interesante de pronto las teorías que están saliendo. Ah, y pues nada más ahí, vamos a dejar en los comentarios nuestras cuentas de Letterboxd, de pronto hacemos algunas reseñas, ahí está nuestro top ya más amplio de Yorgos Ajá. Lanthimos. Y pues nada, de mi parte es todo, mi nombre es Eric Acevedo. Yo soy Jorge Maldovino y me gustaría cerrar con esta cita de Nietzsche del Zaratustra y es: quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. Y me recordó Ok, mucho a esto de Bugonia. Entonces, pues es todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. gracias.